Prepárate para una historia intrigante y llena de misterios. En el video de hoy, exploraremos el origen del famoso número 666, su conexión con las profecías bíblicas y sus interpretaciones a lo largo de la historia. Si aún no estás suscrito a Virtud en Verso, suscríbete ahora y deja tu like, porque eso es lo que me motiva a seguir trayendo nuevos videos todos los días, con más historias fascinantes para ti. Juntos descubriremos los secretos que la Biblia y la historia aún guardan. En el silencio sofocante de una cueva oscura, perdida en las entrañas de una isla bañada por mares turbulentos, un viejo hombre, con cabellos como nieve y ojos en llamas, escribió palabras que resonarían por la eternidad. Su nombre era Juan, exiliado en Patmos, y su mente ardía con visiones de un futuro distorsionado, donde reyes se postraban ante bestias y multitudes marcadas marchaban hacia la perdición. En el libro que traería consigo sellos, trompetas y copas, una figura se levantó del mar. Una bestia con 10 cuernos y 7 cabezas, coronada de blasfemias. Ella seducía con señales, engañaba con prodigios y exigía adoración. Fue entonces que la revelación vino como un susurro divino. Aquí está la sabiduría. El que tiene entendimiento, calcule el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Este número, sellado en el capítulo 13 del Apocalipsis, no era mera casualidad. Escondía un secreto ancestral, un código cifrado entre los judíos perseguidos, los cristianos ocultos y los enemigos que reinaban con mano de hierro. Para los atentos, era una llave. Para los desprevenidos, un enigma. Detrás del 666 había más que aritmética. Había poder, había nombre y había la marca de un imperio que se creía eterno, pero que temblaba al sonido de un simple número. Los antiguos que leyeron las palabras de Juan sabían que el número no solo era simbólico, sino codificado. En tiempos de persecución, cuando cada palabra podía leerse como rebelión, los primeros cristianos dominaban el arte de lo oculto, disfrazado en símbolos. La técnica se conocía como gematría, la práctica hebrea de asignar valores numéricos a las letras. Y allí, entre los trazos de las letras y el susurro de las cifras, un nombre emergía de las sombras: Nerón César. En hebreo, NRBNKKSR sumaba exactamente 666, un emperador que había puesto antorchas humanas en las calles de Roma, quemando cristianos para iluminar sus orgías nocturnas. Un hombre que se decía divino y que actuaba como demonio. Pero el número también tenía otras capas. Algunos manuscritos antiguos, especialmente los descubiertos en papiros egipcios, apuntaban a un número diferente: 616. ¿Sería un error de escriba o una cifra distinta para Nero César, escrita en griego? El misterio crecía. ¿La bestia, al final, era solo Nero? ¿O sería todo un imperio que usurpaba el lugar de Dios y marcaba a los hombres para controlarlos? Los eruditos de la época discutían en 1901. Susurros, pues el peligro estaba en nombrar a la bestia mientras aún reinaba. Y aún así, el número circulaba, subrayado en las catacumbas, murmurando entre los salmos, una contraseña entre los que aguardaban el fin de los tiempos. Pero el número 666 no nació en el Apocalipsis. Ya caminaba entre los hombres mucho antes de que la pluma de Juan tocara el pergamino. En el primer libro de los Reyes, capítulo 10, verso 14, está escrito que el peso del oro que Salomón recibía anualmente era de 666 talentos, una suma impresionante, símbolo de gloria y riqueza, pero también de vanidad, lujuria y poder desmedido. Salomón, el rey sabio que comenzó su camino pidiendo discernimiento a Dios, se había corrompido con el tiempo. Multiplicó esposas, alianzas políticas e ídolos extranjeros. El número, por lo tanto, ya señalaba un tipo específico de desviación, cuando el hombre se coloca en el centro y transforma todo lo que lo rodea en objeto de posesión. El oro de Salomón era abundante, pero su alma se volvía escasa. Algunos rabinos antiguos afirmaban que este número era una advertencia.
un presagio en medio de la historia sagrada. El mismo número que revelaba la grandeza también revelaba la caída, pues la verdadera bestia no nace con cuernos o rugidos, sino con la seducción del poder sin frenos. Así, 666 resonaba no solo en las visiones proféticas, sino en la propia historia de Israel, como si Dios, a lo largo de los siglos, hubiera dejado rastros numéricos para advertir a sus hijos. Cuidado con el brillo que ciega, pues oculta el abismo donde ruge la bestia. Con el paso de los siglos, el 666 dejó de ser solo una cifra y pasó a ser un símbolo, una sombra que se alargaba por imperios, religiones y filosofías. En los escritos apócrifos surgía envuelto en capas de misterio. En el Apocalipsis de Pedro, por ejemplo, no hay una mención directa al número, pero la figura del castigo eterno se mezcla con las visiones de demonios que marcan a los impíos, como si la condena estuviera sellada no solo por el juicio, sino por una señal invisible, grabada en la frente o en la mano. En el libro de Enoc, que fascinó y perturbó a los primeros cristianos, encontramos descripciones de ángeles caídos que enseñaron a los hombres las artes de la guerra, las vanidades y las seducciones. Y muchos estudiosos asocian estas enseñanzas con el espíritu de la bestia, que marca a los que siguen el camino del engaño. También hay referencias en textos gnósticos como el Evangelio de Judas, donde el número perfecto, 7, es corrompido repetidamente por el 6, número de la incompletitud. 3 veces 6 sería entonces la suprema imperfección travestida de Trinidad, el falso Dios, la falsa doctrina, el falso profeta. Cada 6, un espejo distorsionado de lo divino. Detrás del 666, los apócrifos susurraban. Hay un sistema que se repite, una ilusión que domina, una mentira que se impone como verdad. Y el número es el sello de aquellos que la aceptan. A lo largo de la Edad Media, el número de la bestia pasó a ser temido como un presagio sombrío. Monjes y escribas se inclinaban sobre pergaminos a la luz de velas titilantes, tratando de descifrar quién, en sus épocas, llevaba la señal profética. Algunos acusaban a emperadores, otros a papas, reyes o herejes. En muchos códices medievales, el 666 aparecía acompañado de figuras grotescas, dragones alados, monstruos coronados y tronos devorados por fuego. La bestia, allí, no era solo un individuo, sino una ideología, el sistema que perseguía a los santos y se burlaba de la justicia divina. En tratados ocultistas, como los atribuidos a Honorio de Tebas o en grimorios secretos, el 666 surgía como clave de invocaciones, sellando pactos entre hombres y entidades de las tinieblas. Ya entre alquimistas, el número era visto como una energía corrompida, un reflejo sombrío de la unidad cósmica. Lo fascinante es que, incluso entre los estudiosos cristianos más conservadores, había quienes veían en el número no solo condena, sino también discernimiento. Marcaba a los que elegían el mundo en detrimento de la fe. Era una elección, un pacto silencioso con el poder terrenal, y quien elegía este camino, aunque no lo viera, llevaba consigo la marca, quizá invisible a los ojos, pero clara ante los cielos. Y así, de generación en generación, el 666 continuaba marchando por la historia, siempre presente donde hubiera idolatría, tiranía o desviación de la verdad. Con la llegada de la Ilustración y las revoluciones que sacudieron al mundo, el número de la bestia adquirió nuevos contornos, abandonando un poco la figura mítica y asumiendo un papel más simbólico y político. Filósofos, escépticos y ocultistas comenzaron a reinterpretarlo como metáfora de los sistemas que oprimían la libertad humana. Para algunos, el 666 representaba el dogma ciego, las instituciones religiosas que manipulaban mediante la culpa. Para otros, era el Estado totalitario, la máquina que aplastaba al individuo en nombre del orden. Pero en círculos esotéricos y sociedades secretas como los Rosacruces y ciertos ramos de la masonería, el número era visto como el reflejo de un ciclo incompleto, un hombre alejado de su esencia divina. 3 veces 6 era la Trinidad profanada, cuerpo, mente y espíritu dominados por la materia. Aleister Crowley, el infame ocultista británico, llegó a autodenominarse
La Bestia 666, desafiando convenciones y provocando a la iglesia. Él veía el número como la liberación del viejo mundo, una nueva era donde la voluntad humana sería soberana, pero sus ideas coqueteaban con el caos. Ya en el campo teológico, los autores reformados veían el 666 como una marca espiritual, algo que no se grababa en la carne, sino en el corazón. Donde hubiera mentira, injusticia e idolatría, allí estaba la marca. La bestia no necesitaba aparecer, bastaba con que los hombres la imitaran, y el número se cumplía. La llegada del milenio trajo una nueva ola de interpretaciones sobre el número 666. Ahora inmortalizado en una era digital, donde los engranajes del poder estaban invisiblemente conectados por hilos y circuitos. En un mundo cada vez más globalizado, los profetas modernos comenzaron a señalar el número de manera más literal, asociándolo con tecnologías y sistemas que controlan vidas. El 666, para muchos, se convirtió en un símbolo del control absoluto, el sistema financiero, la base de datos que rastrea cada movimiento, cada transacción, cada elección. En una época donde el capitalismo y el consumo rigen las sociedades, el número pasaba a ser visto como el reflejo de la alienación moderna, la pérdida del espíritu humano ante las fuerzas de la máquina. Teóricos de la conspiración comenzaron a ver el número en códigos de barras, chips implantados e incluso en sistemas de vigilancia gubernamentales. Para algunos, la bestia ahora era una red invisible, una inteligencia artificial que, en lugar de corona y cuernos, poseía servidores y algoritmos. El viejo símbolo se adaptaba al nuevo tiempo, y en lugar de un imperio de hierro, la amenaza ahora venía disfrazada de progreso. El fin está cerca, decían los más apocalípticos, advirtiendo sobre el control inminente de una élite global que sería la verdadera bestia, camuflada detrás del poder de un número que aún causaba escalofríos. En medio de estas nuevas interpretaciones, el número 666 también ganaba protagonismo en otras culturas y religiones, siendo reinterpretado a la luz de las creencias que surgieron a lo largo de la historia. En la tradición islámica, por ejemplo, la figura del anticristo, conocida como Dajjal, lleva una imagen similar a la de la bestia apocalíptica. El número 666, en algunas leyendas del Medio Oriente, está asociado al propio Dajjal, el impostor que engañará a las naciones con milagros y promesas falsas. Las descripciones de Dajjal se alinean con las de la bestia, pero con una diferencia. El anticristo islámico es ciego de un ojo, simbolizando la ceguera de la humanidad hacia las mentiras que él difunde. Esta visión reflejaba de algún modo la naturaleza engañosa del número 666, que no se limita a un solo imperio o figura, sino a cualquier sistema que busque corromper la verdad divina y dominar a las masas. Sin embargo, en culturas más orientales como la China, el número 666 también tiene una carga distinta. Se considera un número de suerte, un ciclo que no posee connotaciones malignas, sino un signo de armonía y poder. Este contraste evidenciaba la dualidad del número. Para unos, un presagio de destrucción, para otros, un símbolo de dominio. El número trascendió fronteras y religiones, convirtiéndose en un código universal de la lucha entre la luz y las tinieblas, en todas sus formas e interpretaciones. En la era contemporánea, el número 666 se convirtió en un ícono en la cultura popular, una herramienta utilizada para provocar, intrigar e incluso comercializar. Películas, canciones y libros alimentaron esta imagen, haciendo que el número fuera sinónimo de rebeldía, misterio y poder oscuro. Las películas de terror y las series apocalípticas se aferraron a la bestia como símbolo de la lucha final entre el bien y el mal, perpetuando una imagen de la figura diabólica que todos temían. Pero detrás de esta representación, algo más profundo aún persistía. El número no era solo una caricatura de una amenaza externa, sino un reflejo de la lucha interna del ser humano. Se manifestaba en las elecciones diarias, en las pequeñas corrupciones, en las concesiones que todos hacemos al sistema, en las letras de canciones de bandas de rock como Iron Maiden
El 666 fue adoptado como un símbolo de rebeldía contra la autoridad, pero también de la lucha por la libertad individual. En un mundo cada vez más consumista y automatizado, el número 666 se convirtió en una forma de resistir al sistema que nos marca, de desafiar la idea de una sociedad controlada por fuerzas invisibles. Pero, ¿será que al adoptar este número, no estamos en realidad cayendo en la trampa de la propia bestia que él describe? Este cuestionamiento pasó a ser la clave para desmitificar el número, no como un símbolo de miedo, sino como un reflejo de nuestra propia elección entre ser marcados por la verdad o por la ilusión. A medida que los siglos continúan su marcha implacable, el número 666 sigue siendo un enigma en constante transformación, resonando a través de la historia y de las mentes de aquellos que buscan lo oculto y lo revelado. Pero, en el fondo, el número no se trata solo de un imperio que cayó, un gobierno corrupto o un líder tirano. Se trata de la elección de cómo vivimos nuestras vidas, qué elegimos adorar, cómo nos posicionamos frente a las tentaciones que se presentan. Porque la bestia no es solo un monstruo exterior, sino una presencia interior que susurra, seduce y manipula. La verdadera marca del 666 es quizás la aceptación ciega de aquello que es defectuoso y corrupto, el abandono de la verdad que reside en nuestros corazones. El número 666, por lo tanto, no es solo un número de fin, sino un número de comienzo, el comienzo de una reflexión sobre la naturaleza del poder, la fe y la humanidad. ¿Estamos todos, de alguna manera, marcados por esta bestia? ¿O podemos, con sabiduría y valentía, evitar su marca y elegir un camino diferente? Tal vez, al final, la mayor lección del 666 sea recordarnos que la verdadera lucha no está contra un monstruo mitológico, sino contra aquello que reside en nosotros mismos, en nuestras decisiones diarias, en nuestra fe y en nuestra búsqueda de la verdad. Y ahora quiero saber tu opinión sobre todo lo contado. ¿Qué opinas de la historia detrás del número 666? Deja tu comentario aquí abajo, porque tus ideas son muy importantes para mí. No olvides dar like, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos si el contenido te ha gustado. Espero verte en el próximo video, aquí en Virtud en Verso, donde siempre tenemos nuevas historias y reflexiones increíbles para explorar juntos.